Saludos a todas y a todos. Vamos a hacer un resumen del capítulo uno y de la introducción del libro de Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, para la asignatura Teoría y Práctica de la Democracia. La primera idea es que los gobiernos democráticos actuales todos han evolucionado a partir de un sistema que fue pensado, que fue concebido, que fue diseñado en oposición a la democracia. Esto es muy importante entender, que cuando hoy llamamos democracia a nuestros regímenes políticos, en el fondo es un abuso, porque lo que vivimos son gobiernos representativos basados sobre todo en las elecciones que autorizan a los gobernantes y que nacieron sobre todo oponiéndose a la idea central de democracia. Y eso es lo que explica que autores como Robert Dahl intentaran instaurar el término poliarquía, que era como ellos quisieron, como él en concreto quiso que se llamara el gobierno representativo. La verdad es que sin mucho éxito. Pero en el fondo, cuando él hablaba de poliarquía, pues lo que intentaba era diferenciar nuestros gobiernos, ya digo, representativos, como lo llama Bernard Manin con acierto, de la democracia, ¿no? Igual que aquello que planteaba Rousseau, ¿no? Históricamente, que tontos los ingleses que creen que son libres porque votan cuando solamente son libres una vez cada 4 años. Era la reclamación de Rousseau de que la democracia era diferente de eso de elegir a los gobernantes. La democracia representativa, de hecho, nunca se ha considerado como democracia o como gobierno del pueblo, sino que muy al contrario se presentaba que era una cosa, se pensaba que era una cosa superior a la democracia. Hay una evolución de tres grandes autores que solamente los menciono, no están en el libro de Bernard Manin, pero son muy relevantes. Uno es Sieyès, ¿no? El autor que es el tercer estado, donde él va a plantear, retomando una metáfora platónica, de que igual que del cuerpo enfermo se encargan los doctores, del cuerpo social se tienen que encargar también los expertos. Y es la defensa de la experticia, la defensa de los representantes, sobre todo en sociedades que eran comerciales y que por tanto en sociedades que son comerciales y donde los particulares se dedican a sus negocios, bueno, pues no pueden especializarse en las cosas colectivas y por tanto hace falta alguien que se dedique a esa experticia, y ahí esa reclamación del representante que ni por asomo puede tener un ciudadano de a pie. Aún menos todavía, aunque no se explicitara de esa manera, después sí que se va a ir explicitando cuando ese ciudadano de a pie además no tiene propiedad y por tanto no tendría un interés genuino en mantener un sistema en el cual él, ya no digo ella, que ni siquiera es considerada, él sería un perdedor. Otro autor muy importante, también del siglo, ya en este caso del siglo XIX, es Benjamin Constant, que es el que va a situar la idea muy cerca también de James Madison, uno de los padres del federalismo, de que la libertad de los antiguos tenía lugar en el ágora, mientras que la libertad de los modernos tiene lugar en la plaza privada, ¿no? Una vez más, retomando esa idea, ¿no? de los comercios, de la idea de la burguesía como clase en ascenso que necesita ocuparse de sus propios menesteres, bueno, pues va a plantear que la libertad no de un burgués no tiene lugar, ¿no? Representando lo colectivo sin más, sino que la libertad va a tener lugar en el desarrollo de los propios negocios. Ahí van a retomar una idea también del mundo griego. Ahora la veremos, donde es verdad que en el mundo griego había también representantes, ¿no? No es verdad que todo fuera, ¿no? Genuinamente democrático. También había elecciones y por tanto, ahí también convendría reconocer que había partes del gobierno representativo en el mundo griego clásico. Lo que no hay, va a insistir Constant, es que en el gobierno representativo no es que no haya representantes, lo que no hay es pueblo, ¿no? Es decir, hay una asunción de que todo es a través, ¿no? de representantes. Luego hay un tercer elemento muy importante, que lo va a establecer Norberto Bobbio, que es el problema de las escalas, donde lo que se plantea es que
el mundo griego, ¿no? Con 30.000, 40.000 ciudadanos. Recordemos que no eran ciudadanos los esclavos, no eran ciudadanos las mujeres, no eran ciudadanos los jóvenes, no eran ciudadanos los extranjeros que hacían negocios, ¿no? Los metecos. Y por tanto, en sociedades relativamente pequeñas era posible una democracia como tal, ¿no? Mientras que en sociedades de estados nacionales, como las que tenemos en el siglo XXI, como las que había a lo largo del siglo XX, bueno, pues no era fácil convocar a toda esa gente. Es verdad que hay gente que después va a retomar de alguna manera esta idea aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Y preguntándose en qué medida las redes sociales no pudieran constituir alguna suerte de nueva ágora. Aunque también hay un problema de fondo, y es que la democracia no es solamente un problema de decisión, sino también es un problema de deliberación. Y hay que reconocer la complicación, ¿no? De deliberaciones donde hay, pues eso, por ejemplo, en el caso de España, pues 46 millones de personas, ¿no? Bien, el libro de Manén continúa planteándose que en los últimos 200 años, ¿no? Se ha dado un incremento del sufragio, es decir, cada vez hay más gente que podía votar, ¿no? Con extensiones sucesivas del sufragio, sobre todo desde 1848, ¿no? Hasta que se consigue lo que se llama el sufragio universal, que no olvidemos era sufragio universal masculino, ¿no? Porque el femenino va a tener que esperar hasta el siglo XX. Sin embargo, va a plantear Bernard Manin que hay algunos elementos en estos últimos 200 años y hasta la actualidad que se mantienen invariables, ¿no? Él plantea que se mantiene en el gobierno representativo la idea de una igualdad, ¿no? De fondo, es decir, la idea de que el voto va a valer para todo el mundo, lo mismo, y una idea también de que hay un poder del pueblo, hay un poder del demos, ¿no? Hay una, te digo, un acercamiento a esta idea de democracia que sí que conecta, ¿no? Con lo que se inauguró en el mundo griego clásico. Hay, por tanto, elecciones como un elemento recurrente, hay una selección de representantes, ¿no? Y luego es muy importante también, estos representantes, esto es una de las ideas centrales, van a tomar sus decisiones con cierta autonomía, ¿no? No es verdad que vaya a existir un constante interrogatorio de la ciudadanía a sus representantes o una deliberación conjunta para la toma de decisiones. No. En los gobiernos representativos los representantes tienen libertad. Y aún más, en el siglo XXI, donde autores como Pierre Rosanvallon van a plantear que los dirigentes ya no están representando condiciones sociales, por ejemplo, clases sociales, sino que cada vez más se representan situaciones. Que es lo que explicaría, por ejemplo, en un contexto post-pandemia, la victoria en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, o en contextos, imaginémonos la relevancia, por ejemplo, que tiene la guerra, que no iba a ningún programa electoral, la importancia de una pandemia o la gestión de una pandemia, son todas situaciones, ya digo, que no están previstas, pero que en el fondo es lo que realmente constituyen una buena parte de la política. Y como si la gestión, ¿no?, que se incorpora a los programas electorales fuera una corriente de fondo, ¿no? Que tiene como una lógica más tranquila, una lógica más silenciosa, pero que no va a afectar de lleno a, a la elección o a la sustitución de un gobierno, que va a ser más medido, por supuesto, por esta corriente de fondo y por la sensación que se tenga al respecto, pero que también va a estar muy sujeta, ya digo, a esas situaciones que pueden cambiar radicalmente los contextos. Claro, la pregunta de que si no han cambiado en los últimos 200 años los principios del gobierno representativo nos abre una pregunta para debate, ¿no? Y es si podría ser de otra manera, es decir, si podríamos pensar la democracia de otra manera, que es el corazón también, yo creo, de la asignatura Teoría y Práctica de la democracia, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Donde es verdad que hay un sujeto político que es el demos, que es el pueblo, pero el pueblo, que es un problema que arrastramos del mundo griego, nunca ha habido un demos, ¿no? Hay una pluralidad de demos, ¿no? Hubo un momento, entre finales del siglo XIX y durante una buena parte del siglo XX, donde más o menos el demos llegó a equipararse con la clase obrera o con los trabajadores, ¿no? Que se representaban básicamente por partidos socialistas o partidos democristianos que apelaban también a los trabajadores, pero quizá a otro tipo de trabajadores o dentro del mundo del trabajo una defensa más del orden
o cuestiones de identidad religiosa, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero claro, hoy en el siglo, ya digo, XXI, con esa pluralidad de las identidades, con esta fragmentación de la clase obrera y al mismo tiempo con esta multiplicidad de las posibilidades tecnológicas, pues parece sensato que esta continuidad, esta rutina de los gobiernos representativos de los últimos 200 años, pues quizá pudiéramos replanteárnoslo. Hay cuatro grandes principios del gobierno representativo que hay que conocer, ¿no? Primero que, como hemos dicho, los gobernantes son elegidos a través de intervalos regulares, es decir, que las elecciones tienen que ser recurrentes, no se vota solamente una vez y se terminó, sino que cada X años, cada 4 años, cada 2 años, cada 6 años, dependiendo de los países, bueno, pues hay unas elecciones donde se eligen a los gobernantes. El segundo elemento, ya lo he mencionado también, la toma de decisiones conserva un grado de independencia. Es uno de los elementos centrales del gobierno representativo. Es muy conocido el discurso a los electores de Bristol, de Edmund Burke, donde él va a plantear que no tiene sentido que haya una asamblea deliberante, que es el Parlamento, y otra asamblea que ejecuta, que serían los diferentes municipios, entre ellos Bristol, y que por tanto la idea central de ese discurso a los electores de Bristol es la prohibición del mandato imperativo que está en la Constitución española, en el artículo 67.2, si mal no recuerdo, donde se prohíbe el mandato imperativo, que es lo que dice que el diputado elegido por Albacete no representa a Albacete, sino representa al conjunto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la burguesía necesita representar a la nación, porque como dice Burke en ese texto, un Estado nacional es un mercado nacional, ¿no? Es un principio muy de la burguesía y por tanto no puede haber murallas donde se paguen aduanas, ¿no? En cada municipio, sino que hay que buscar un mercado integrado. Ese mercado integrado coincide con un Estado nacional y por tanto Bristol o Albacete son una parte de ese mercado nacional y por tanto los intereses conjuntos, ¿no? Algo que luego va a retomar Marx en su definición junto con Engels en el Manifiesto Comunista de lo que es el Estado, cuando plantea que es quien defiende los intereses conjuntos de la burguesía, y esos intereses conjuntos de la burguesía donde operan, donde han operado durante el siglo XIX y el siglo XX, ha sido en el Estado nacional. Con la globalización neoliberal, por eso ha habido un Estado supranacional que es el que se ha venido a encargar de esos intereses conjuntos de la burguesía, que es lo que ha expresado, bueno, pues el papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera. El tercer principio, ya hemos dicho, el primero son los gobernantes elegidos con intervalos regulares, el segundo, que en la toma de decisiones conserva un grado de independencia. El tercer elemento es la libertad de opinión de los gobernados, es decir, la democracia que hoy conocemos, es decir, los gobiernos representativos no son concebibles sin medios de comunicación que permitan que los gobernados puedan construir su opinión de una manera libre y objetiva. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestras democracias, en nuestros gobiernos representativos, y es que los medios de comunicación se han convertido en empresas de medios de comunicación que no permiten que la ciudadanía pues se conforme un criterio libre, sino que, como dice ese chiste argentino, papá, ¿por qué lees esas mentiras? Y el padre contesta, ¿cómo dices si son mentiras? Si coincide con lo que yo pienso, ¿no? Donde los medios de comunicación lo que hacen en buena medida es reforzar planteamientos previos e incluso te ayudan a que reboten, ¿no? En nuestro cerebro aquello que no encaja con las estructuras neuronales con las cuales hemos construido nuestra mirada de la realidad, ¿no? Y por eso, pues para mucha gente seguirá habiendo armas de destrucción masiva en Irak, o la Comunidad de Madrid no es responsable del fallecimiento de 7.000 ancianos en las residencias madrileñas durante el COVID. O plantearán que la atención primaria funciona estupendamente, mientras que también desde la otra perspectiva nos podremos encontrar con gente que te siga defendiendo pues las bondades de Stalin o las bondades de la Unión Soviética o ya digo, todo aquello sobre lo cual has construido una estructura neuronal, que es como pensamos los Homo sapiens, y esas estructuras neuronales, en tanto en cuanto no sean sustituidas por otras, ¿no? Que sustituyan esa manera de pensar, no es que las puedas destruir, es más, por eso tenía razón Einstein cuando decía que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Esas estructuras neuronales, ya digo, son como unas anteojeras para leer
la realidad. Bien, el gobierno representativo nació en los cafés, de alguna manera, es decir, en espacios de deliberación que permitían evaluar la gestión de lo público por parte de los gobiernos, las propuestas de las alternativas, y sobre esa discusión, sobre esa deliberación pública, podías autorizar o desautorizar a los gobernantes. Si los medios de comunicación fallan, falla el sistema entero. El cuarto punto es que siempre las decisiones tienen que estar sometidas a debate, es decir, que lo que se identifique, ¿no?, como relevante tiene que estar sometido a debate. Crucemos esta idea con lo que he planteado hace un momento, de que en un mundo acelerado, en un mundo vertiginoso, una buena parte de la gestión de un gobierno puede tener que ver con imponderables. Pensemos en la gestión de la pandemia, pensemos en una guerra, pensemos en un volcán, pensemos bueno, en cualquier situación, una catástrofe, una situación económica internacional. Son elementos, ya digo, situaciones donde llevarían a los gobiernos a gestionar, y es bastante probable que esas gestiones nunca se sometieran a un debate, cuando menos a un debate abierto que marcase al gobierno cuál debiera ser la senda después de esa deliberación popular, ¿no? En todo caso, podría haber debate en los medios de comunicación que no coincidirían necesariamente con un debate abierto que permitiera a la ciudadanía tomar su criterio. Por ejemplo, hoy en buena parte de Europa, quizá el elemento que más está afectando a la vida de los ciudadanos y ciudadanas es la guerra de Ucrania, que tiene una derivada en forma de subida de los precios de la energía, de la subida de la inflación, de falta de suministro de algunas materias primas o de alimentos, y eso no forma parte de ningún debate. Y por supuesto los gobiernos toman decisiones, mandar armas, por ejemplo, a Ucrania, sin que haya habido un debate previo. Recordemos también que el gobierno de José María Aznar hizo que España participara en la guerra de Irak igualmente, ¿no?, sin ningún tipo de decisión previa. Bien, hay en Bernard Manet una discusión acerca de, que es la gran discusión entre la democracia entendida como alguna forma de democracia directa, donde pesa la participación directa de la ciudadanía, y la idea de representación. Y ahí hay que entender la importancia central en el mundo griego del sorteo, ¿no? El sorteo hay que entenderlo de una manera politológica, ¿no?, para no pensar que es simplemente, bueno, pues una suerte de tómbola, ¿no?, como se pretendía descalificar, ¿no? Claro, uno de los argumentos en contra de la idea de sorteo siempre es, bueno, ¿a ti quién te gustaría que te operase? ¿Un médico, o que sortease entre la gente presente quién te opera, ¿no? Eso es no entender lo que significaba el sorteo en el mundo griego, porque es evidente que quieres que te opere alguien que sepa, ¿no? Pero también hay una discusión acerca de quién es quien realmente sabe, ¿no? Quién es quien realmente sabe de las cuestiones sociales, ¿no? Y por tanto, no confundir un economista que puede conocer las necesidades de los, no sé, de la liquidez monetaria, o cuáles son los costos, ¿no?, de un préstamo a largo plazo por parte de un Estado, o cuáles son los fundamentos jurídicos que conocería un abogado, con conocer, ¿no?, hacia dónde quieres que vaya tu país, ¿no? Y cuál es la lectura política, por ejemplo, para estar a favor o en contra de la participación de España en la guerra de Ucrania, no hay que ser ni abogado ni economista, ¿no? O sea, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede tener su criterio y ser un criterio igualmente válido, ¿no?, que la persona supuestamente más formada en cuestiones económicas, jurídicas o de cualesquiera otras índoles. Bien, hay una discusión en Manet, no es la más relevante, pero plantea así, claro, cómo el sorteo es diferente de la idea de azar, ¿no? No es exactamente lo mismo, ¿no? Porque el azar implica una suerte de cuestión que no determina nada, ¿no? Mientras que el sorteo tiene detrás, cada vez que el sorteo opera, la reinvención del demos, ¿no? Es muy importante entender que el sorteo
tiene detrás, como ya digo, no es simplemente tomar una decisión a cara o cruz o tomar una decisión al azar, sino que el mero hecho de la existencia de sorteo es una propuesta política muy clara. Y no es verdad, como plantean algunos autores, que tuviera un elemento religioso la idea del sorteo. No, es una idea radicalmente política y hay que entender que el sorteo, si hubiera que enfrentar una dicotomía, el sorteo lucha contra la idea de la herencia, ¿no? La herencia, que lo que busca es que los que mandan tienen de alguna manera una suerte de pedigrí familiar que se transmite a través de la sangre y del matrimonio, ¿no? La idea del sorteo, frente a eso, dice, no, aquí cualquier ciudadano tiene los mismos derechos que el que provenga del más antiguo de los linajes o del más afortunado, ¿no? De los mismos, ¿no? Vinculado después a la transmisión del dinero, a la transmisión de la herencia, ya digo, etcétera. Fijaos que es muy importante entender que en el mundo griego, que ya he dicho, tienes elementos que funcionan con sorteo y elementos con magistraturas, ¿no? Cualificadas, que requieren conocimiento, y esas son electas, ¿no? Y es curioso porque en el mundo griego la reelección en las magistraturas, en los puestos políticos que eran electos, sí era posible. En cambio, en el sorteo no. ¿Por qué? Bueno, pues es una manera también de dejar claro que el sorteo tiene detrás una lógica, ¿no? Tú puedes elegir, ¿no? Determinados puestos, determinados cargos que requieren cualificación, y que de alguna manera lo que están haciendo es garantizándote una gestión de tu comunidad, mientras que el sorteo es otra cosa, ¿no? El sorteo está apelando, ya digo, a un nosotros, ¿no? Muy poderoso, que es donde descansa el respeto que se tiene en el mundo griego clásico a sí mismo por ser democrático, ¿no? Y que buscan, te digo, fórmulas que consideran útiles para determinadas magistraturas, pero que no es el corazón de su opción política. Y repito, por eso va a plantear Manén, creo que con mucho acierto, esta idea de que puedes reelegirte en las magistraturas electas, pero en cambio el sorteo no tiene lugar. Igual que, por ejemplo, tienes que pagar, ¿no? a la gente que hace política, porque es que si no solamente pueden hacer política los ricos y por tanto estás dinamitando esta posibilidad. Hay detrás una idea de fondo que sí que hay que tomar buena nota, porque es el corazón también de todo el desarrollo del libro de Bernard Manent que estamos viendo, el de los principios del gobierno representativo, donde plantea siempre que las elecciones siempre son aristocráticas, ¿no? Es una idea que llega hasta el día de hoy. Siempre el que se presenta a las elecciones pues tiene algún tipo de aristos, ¿no? Algún tipo es visto como mejor o es seleccionado por ser mejor. No olvidemos que conforme se va ampliando el sufragio universal, las élites van buscando a través de la distinción, no de quien elige, sino de quien es elegido, su elemento diferencial con las masas, con las muchedumbres, con las mayorías, con el populacho, ¿no? Y por tanto, si bien es cierto que al final el voto es igual para todo el mundo, no es verdad que se pueda elegir a cualquiera, aunque el sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido, también se ha reconocido, pero es mucho más fácil que alguien que tenga esa distinción por lo que sea, ¿no? Hoy diríamos por salir en la tele, por ser rico, por ser blanco, por ser hombre, por ser heterosexual, por tener capacidad retórica, por ser atractivo, por las razones que sean, genera, ya digo, ese elemento diferencial. Bien, decía que en el mundo griego la idea del sorteo tiene un elemento muy importante, que es el elemento de la rotación, ¿no? Es decir, al no poder repetir en determinadas magistraturas, la posibilidad de que cualquier griego en algún momento tenga algún puesto de responsabilidad era muy alta. Y esto conseguía algo muy importante para la vida cotidiana de esa comunidad, ¿no? Que podía ser jefe, pero también podía ser capitán, pero eras también marinero,
¿no? Y por tanto, en esa duplicidad de tareas, bueno, pues en esa rotación, pues la democracia se hace algo sustancial, ¿no? Porque además, si vas a regresar a esa mayoría, cuando te toca, ¿no?, ser jefe, pues no vas a ser igual que cuando eres un jefe permanente que no va a regresar nunca a juntarse con el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, en esa rotación hay una alternancia entre mandar y obedecer, ¿no? Y por tanto, eso también es consustancial al mundo griego, consustancial a la idea del sorteo y consustancial a esa decisión, ¿no?, de regirse como tal. No olvidemos también que en el mundo griego hay dos grandes principios, ¿no? El principio de la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley, nomos es ley, isos igual, y la isegoría, que es la igualdad para que todas las expresiones puedan ser defendidas en el ágora, ¿no? Que es un elemento muy del mundo griego que se conoce menos. No es la igualdad ante la ley sin más, que va a repetirlo luego mucho el desarrollo de los gobiernos representativos burgueses, pero sí que es muy relevante la isegoría como el derecho a que cualquiera pueda expresar sus puntos de vista, ¿no? Algo que, por ejemplo, los diarios lo mantuvieron en las cartas al director, por poner un ejemplo. Bueno, y hoy con los medios de comunicación se intenta mantener con esa interacción, ¿no? Y también es lo que explica el éxito de algunas plataformas, estoy pensando en Twitch y demás, donde ya no es un consumidor pasivo de medios de comunicación, sino que también hay una participación, aunque repetimos, sin olvidar las enormes dificultades de que pueda participar todo el mundo y que al final estemos construyendo nichos, ¿no?, cerrados, donde al final la gente confunda su círculo particular con la totalidad, ¿no? Encontremos, pues eso, plataformas, estoy pensando en esa gente en Quanon, ¿no?, o en 4chan, esos grupos seguidores de Donald Trump que al final confundían la realidad de su cenáculo, de su pequeño grupito con el universo, ¿no?, con resultados terribles. Toda esta idea, ya digo, del sorteo, de la rotación, no olvidemos también que la gente que se presentaba a cargos, esto es una idea creo muy relevante, la idea que la gente que se presentaba a cargos tenía previamente que expresar su voluntad de presentarse a los cargos. Esto es una idea también muy, muy relevante. Hay una idea de Protágoras que quiero leerosla, sobre todo en un resumen que creo muy, muy clarificador que hace un autor, Rubio Carracedo, que creo que es muy, muy, muy clarificador. Porque hay una idea en este principio, que es por qué todos los ciudadanos tenemos un interés por la política, ¿no? Entonces, hay una reflexión por parte de Platón, con una metáfora, como ocurría casi siempre en el mundo griego, ¿no? Hay muchas cosas que solamente se podrían expresar en términos metafóricos, porque si no era muy, muy, muy complicado hacerlo ver. A ver si soy capaz de encontrarlo, porque se me ha borrado. Protágoras pues no me aparece y esto genera un pequeñito problema. Pero bueno, entonces si no me aparece, pues lo que tendré que hacer es resumíroslo yo, ¿no? El planteamiento... no lo encuentro. El planteamiento... porque es que el resumen de Rubio Carracedo es muy hermoso, ¿no? Es que cuando se reparten todas las cualidades entre todos los animales, Epimeteo es el que piensa tarde, reparte la fuerza a unos, la ligereza, la vista, la astucia, garras, cuernos, y entonces se olvida de repartir algo al final a los seres humanos. Y entonces, para poner orden, Zeus decide que el ser humano se le reparta a todos en igualdad la justicia, para que puedan participar en la política, ¿no? Es la explicación de ese mundo griego de por qué todos tenemos el mismo derecho a participar en la política, esa idea de la isegoría, porque todos estamos dotados por nuestra propia humanidad, porque somos seres del lenguaje, por nuestra socialización, todos estamos por nuestra empatía, todos estamos dotados de esa comprensión de cuáles son los intereses colectivos y por tanto ese cruce entre el interés particular y el interés colectivo construye su equilibrio en el ágora, ¿no? Y para que eso ocurra no es que nadie sepa mejor que los demás
cómo se construye ese equilibrio, sino que cada cual expresando ese equilibrio con una responsabilidad colectiva. No olvidemos que en el mundo griego, si tú asumías una magistratura y lo hacías mal, te podía costar la vida, ¿no? O te podían expulsar de la comunidad, ¿no? Bien, toda esta idea del Protágoras tiene mucho que ver, para ir terminando, con una cosa que plantea Bernard Manet, y es que qué ocurre con la igualdad en el mundo griego, es decir, cómo se entiende la igualdad, porque la igualdad no es una igualdad total, no es una igualdad de oportunidades, no es una igualdad de resultados, sino, y esto hay que pensarlo, es una igualdad de probabilidades, ¿no? La igualdad de probabilidades es, por eso la idea del sorteo es tan relevante, no se trata que al final todo el mundo sea igual, no se trata que todo el mundo parta desde el mismo lugar, sino que esa idea de la igualdad en la probabilidad vaya construyendo, ¿no?, una sociedad donde vayamos teniendo la conciencia, y por eso he hablado de una democracia sustancial, y es una idea que puede llegar, y de hecho debe llegar a la actualidad, a considerar que cualquier ser humano es igual en dignidad, que en el fondo decir que cualquier ser humano es igual en dignidad, sea cual sea su condición, estás planteando que tienes que respetarlo igual, ¿no? Y que su vida es igual de respetable, igual de valiosa que la de cualquier otro ser humano. Esta idea de la igualdad de probabilidades, esto hay que tomar nota porque eso no es una idea sencilla, tiene dos grandes ideas detrás, ¿no? Una es, que es la que explica por qué la elección es diferente que el sorteo, es decir, que la elección, he dicho que hay un elemento de aristocracia, hay un elemento de distinción, hay un elemento de que eliges a alguien porque es mejor que los demás y por tanto se rompe esa idea de igualdad, y por eso el sorteo es el elemento central del mundo griego. Y ese sorteo, ya digo, no puede ser, no puede ese azar recaer sobre la misma persona, porque entonces se rompería esa posibilidad de que realmente todos pudieran participar. Y detrás tiene otra idea que ya digo que no es sencilla y que es la contraria del gobierno representativo. El mundo griego desconfía del profesionalismo. Es decir, el mundo griego desconfía de la voz experta, ¿no? Repito, no se distribuía el poder, sino lo que se distribuía era la probabilidad, ¿no?, matemática de acceder al poder, ¿no? Esta idea es muy importante y la expresa Manet con la diferenciación en el mundo griego entre la igualdad aritmética y la igualdad geométrica. La igualdad aritmética sería esa igualdad donde todos reciben porciones iguales. Sería muy parecido eso a cada cual según sus necesidades, ¿no? Hasta conseguir una sociedad muy igualitaria que planteaba el manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿no? La igualdad aritmética es que todos reciben porciones iguales, pero hay toda una reflexión en el mundo griego de que hay algún elemento de que no coincide con la justicia, ¿no? Entonces la igualdad geométrica es una igualdad que tiene algún elemento de proporcionalidad, es decir, que es una igualdad vinculada también a los individuos, ¿no? Si hay un individuo A y un individuo B, pues la igualdad de A partido por B es igual a lo que le correspondería por su condición particular en esa A minúscula partido por B minúscula. Es decir, que la igualdad en una sociedad justa entre dos personas tiene que incorporar en el resultado final la diferenciación que hay entre esas dos personas. Es decir, que démonos cuenta de que esa igualdad geométrica está buscando algún tipo de proporcionalidad, pero es que no es sencillo, ¿no? Por eso dice Platón que esa igualdad geométrica requiere la ayuda de Zeus, ¿no? Y la ayuda de Zeus también le va a llevar a asumir el sorteo, ¿no? No hay una solución perfecta, ¿no? Y por tanto, por eso, ideas es como esa de que uno corta la torta y el otro escoge el pedazo, ¿no? Es decir, soluciones perfectas no hay, ¿no? Te digo, Platón va a entender que el sorteo es aritmético, es decir, tiene que ver con esa idea, ¿no?, de que todos reciben porciones iguales, y entiende que es una solución que no es perfecta, pero que tiene algo, ¿no? Algo de fondo que permite, ¿no? Es que esa idea de realidad, ¿no? Es decir, que al final la libertad, como luego va a decir Hegel, es la conciencia de la necesidad. Hay un elemento que a mí me gusta, y es que en esa igualdad aritmética, aunque haya un elemento de desigualdad, igual los hijos después
por esa desigualdad que se ha hecho con los padres, contra la ley del karma y contra darles más de lo que se merecen, puede generar después unos hijos que sean más ciudadanos en el sentido equitativo del asunto, ¿no? Bueno, ya hemos contado también lo de que la lotería implicaba, ¿no? Presentarse previamente en el sorteo, ¿no? Y había un elemento de voluntariedad que se parece también a la idea de seguridad, ¿no? Pensemos que no había un cálculo probabilístico, que no va a aparecer hasta el siglo XVII, pero había la intuición, ¿no? De que el sorteo y que la igualdad de probabilidades construía algo, construía un demos, ¿no? Frente a eso que ya digo, de que te eligen por ser el más popular. El mundo griego, para terminar, recordad que la lectura del texto, no, eso, esta presentación no exime de la lectura del texto, donde vais a encontrar algunos elementos muy relevantes. En el fondo lo que te está planteando es que el mundo griego era un mundo sobre una base esclavista, era un mundo donde podías ser ciudadano porque la ciudad te cuidaba. Y esa ciudad que te cuidaba hacía a través del sorteo que cada vez que el sorteo tenía lugar el demos se reforzaba, ¿no? Que es el corazón de ese mundo democrático. Y luego también, si queréis un elemento añadirlo para que le deis vueltas, en el mundo griego clásico también las tribus eran muy importantes en la construcción de las diferentes instituciones, que nos puede hacer pensar en el día de hoy en el tema de la democracia municipal, ¿no? Y por tanto, fijaos que en el fondo todos son bajar, ¿no? A niveles asequibles que tienen que ver con el individuo y sus relaciones, la idea de la articulación política tan lejos, ¿no? De nuestros gobiernos representativos, donde siempre la política está muy lejos y muy intermediada a través de partidos políticos, parlamentos, y ya no digo nada en esta globalización cuando estamos sujetos a decisiones que se toman en otros países. Bueno, pues aquí dejamos esta primera presentación, ya digo, del primer capítulo de la introducción del libro de Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo. Saludos.